qué es de lo que voy a hablar hoy aquí, haciendo un esfuerzo por ser de todos modos muy sucinto. Voy a hacer una explicación que se refiere a cómo vemos nosotros en el Polo, y especialmente este senador, el tema de la producción o de la economía empresarial, y cómo esa economía empresarial, a nuestro juicio, es compatible con las necesidades de los trabajadores, y cómo al final, si queremos sacar a este país adelante, va a ser inevitable llegar a algún tipo de acuerdo entre los empresarios colombianos y los trabajadores y el país todo en torno a unos propósitos mínimos. Ese es un poco el sentido de lo que voy a decir esta noche aquí. Repito, tema al cual le concedo mucha importancia. Estoy interesado entonces que se conozca. O sea, es cómo es posible volver realidad una propuesta que hemos venido llamando en el Polo una propuesta de convergencia nacional para salvar a este país, para sacarlo adelante, porque a nuestro juicio las cosas están terriblemente mal, mucho más mal de lo que parece, y esto nos puede terminar estallando en la cara a todos, y el país puede volverse definitivamente inviable como un país, digamos, civilizado y capaz de resolver sus problemas. Lo primero entonces que señalo es esto: en cualquier país del mundo, en términos de la economía, siempre aparece una relación o una contradicción, un debate entre los dos puntos claves de cualquier economía, que es el problema de cómo se distribuye la riqueza y cómo se crea la riqueza. Normalmente en Colombia se ha hablado mucho más de cómo se distribuye la riqueza, cuál es la escala salarial, o cuáles son los derechos de educación y de salud, que son formas de distribuir la riqueza. Pero se ha hablado mucho menos en la historia de este país de cómo producir riqueza. Y por eso, por ejemplo, el país es muy consciente de que la distribución de la riqueza es muy mala, tenemos una de las peores desigualdades sociales de la tierra, pero en general los colombianos no saben que el nivel de producción de riqueza de Colombia es extremadamente bajo. Si ustedes comparan la cantidad de riqueza que cada colombiano crea en promedio al año, la comparamos con los países desarrollados a los que se quisiera alcanzar, pues allá pueden estar del orden de 40, 50 mil millones de dólares per cápita, perdón, 40, 50 mil dólares per cápita año, mientras que aquí podemos estar en 8, 10 mil. Sí, o sea que ellos tienen 4 veces más capacidad productiva que nosotros, y esta desigualdad se manifiesta desde hace décadas, o sea que cada año la ventaja que nos sacan resulta ser mayor en todos los terrenos. Señalo esto, pero además agrego una cosa, dejando claro, no voy a entrar pues en los detalles, que el país es un país supremamente atrasado desde el punto de vista productivo, o sea, nuestra industria es una industria atrasadísima, muy escasa, el desarrollo agrario es también muy escaso, del desarrollo científico y tecnológico mejor ni hablar, porque pues digamos que todavía Colombia no es capaz de producir cosas que en Europa y en Estados Unidos se producían en el siglo XIX, o sea que llevamos más de un siglo de retraso y cada vez la ventaja que nos sacan es mayor. Dicho esto, entonces agrego un punto que es clave: ni el mejor sistema de distribución del mundo, ni el más democrático, así lo hicieran Los Ángeles, es capaz de distribuir más riqueza que la que exista. Luego, al final, hay una inmensa dependencia entre cómo se distribuye la riqueza en relación con cuánta riqueza se crea. Si aquí solo tenemos un vaso de gaseosa y estamos todos nosotros, ni el mejor distribuidor de riqueza del mundo podrá dejarnos satisfechos. Este entonces es un punto que a mi juicio es clave dejarlo planteado. Ahora, si hablamos de distribución de la riqueza, hay que señalar dos aspectos que a nuestro juicio son muy importantes. La distribución de la riqueza debe ser a nuestro juicio lo más democrática posible, en el entendido en que estamos en una economía de mercado, y las economías de mercado son por definición regímenes de desigualdades, ¿sí? no de fórmulas igualitarias.
Y en ese sentido hay que hacer esfuerzos porque la distribución de la riqueza sea la más democrática. Pero ninguna forma de distribución de la riqueza puede o debe atentar contra la capacidad productiva del país. O sea, hay que hacer esfuerzos porque los de abajo vivan mejor, porque las clases medias vivan mejor, pero eso se mueve de entre unos límites que tienen que ver con que esa mejor distribución de la riqueza no le destruya al país la capacidad de crear riqueza, cosa que podría suceder si las cosas se tratan mal. Y al mismo tiempo, como la otra cara de esta moneda que acabo de plantear, si se mejora la distribución de la riqueza dentro de los límites precisos que ya he señalado, es bien probable, y eso es lo que muestran las economías de los países desarrollados, que esa mejor distribución de la riqueza a su vez termine estimulando el aparato productivo. O sea, no hay que crear un antagonismo absoluto entre una mejor distribución de la riqueza y el mejoramiento del aparato productivo. Lo ilustro pues de manera fácil de observar. Si en un momento dado los trabajadores ganan un poco más, o hay más empleo y en ese sentido hay más ingresos, pues lo que sucede es que las empresas tendrán que producir más para atender la capacidad nueva de compra de esos trabajadores. Y si tienen que producir más, tendrán que contratar más trabajadores. Y si se contrata más trabajadores, habrá más salarios. Y esos nuevos salarios demandarán más bienes, tanto del agro como de la industria, y eso es lo que al final termina generando lo que los economistas puedan llamar un círculo virtuoso, ¿sí?, en el que la demanda, ¿sí?, es capaz de generar, digamos, un desarrollo del aparato productivo. Todo esto, repito, dentro de límites que son en buena medida de tipo técnico y que hay que mirar cuidadosamente. Entonces, si uno ve esto que estoy señalando, queda claro que en estas condiciones es posible hacer coincidir, aun cuando no se terminen las contradicciones y los pleitos y los debates y las luchas, etcétera, pero es posible hacer coincidir los intereses del capital y el trabajo, digamos, en este simple terreno de los asuntos de la distribución y la producción. Ahora, es bien sabido que el polo defiende el trabajo, que defiende una mejor distribución de la riqueza, que defendemos los derechos de los trabajadores, que luchamos porque haya una mejor salud, educación, que sean como derechos, etcétera, etcétera. Ese es uno de nuestros grandes pleitos con las concepciones neoliberales. Pero también es verdad, aun cuando se conoce menos, que el polo democrático alternativo defiende la producción en todas sus manifestaciones, por esto que he venido explicando. Si ustedes observan nuestro pleito con los TLCs y las políticas de la globalización, pues al final se ha centrado de manera muy evidente como un pleito que tiene que ver con que la globalización nos destruye el aparato productivo. O sea, si ustedes me ven a mí oponiéndome a la Alianza del Pacífico o al TLC, o a los TLCs, el argumento central que siempre hemos dado es que no somos capaces de competir y nos destruyen el agro y nos destruyen la industria, ¿sí? Por ejemplo, el caso del TLC con Estados Unidos al que nos opusimos tanto, pues bueno, los hechos están demostrando que nos desmantelan tanto el agro como la industria. El TLC que se viene con Corea, pues va a generarle un impacto pavoroso a lo que queda de la industria instalada en este país. El caso de la Alianza del Pacífico, que es otro TLC al que le cambian el nombre para confundir a los colombianos, pues ya salió la SAC por un lado, a decir que va a ser un desastre para Colombia. Y a Colfa, por otro lado, que son los productores pues, de bienes automotrices, a decir que a ellos también les va a ir mal. Entre otras cosas porque está México ahí presente y México es una especie de portaaviones de las exportaciones y las inversiones norteamericanas. Y porque las cifras nos dicen que hoy la balanza comercial de Colombia con México es negativa en 5.400 millones de dólares. O sea, nos están dando la palera del siglo, particularmente en el mundo industrial, pero así nos va a pasar en el mundo agrario. El otro aspecto que quiero señalar tiene que ver con esto. De muchas maneras uno puede definir globalización o libre comercio, estas políticas que agencian las grandes, que imponen las grandes agencias internacionales de crédito y los gobiernos de las naciones más poderosas, empezando por Estados Unidos. Pero para efectos de esta charla quiero enfatizar esta idea. El libre comercio consiste en crear un mundo en el cual las mercancías y los capitales puedan moverse con entera libertad. No las personas, los capitales y las mercancías solamente. Y por eso será que la riqueza se va a concentrar en unos países y la pobreza en otros, con los pobres
adentro. Ese proyecto de la globalización finalmente consiste en montar un mundo para que operen solo los capitales de envergadura global, o sea, para que las transnacionales hagan negocios entre ellas localizadas en todos los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, en uno u otro sitio se instalan o no se instalan, pero dependiendo siempre de las conveniencias de esas transnacionales. De pronto se asienta una transnacional en un país o de pronto se cierra porque lo que está es preocupada, pues, digamos, de una estrategia global de producción y de ventas con absoluta independencia de lo que le interese particularmente a un determinado país. Puede que resulte favorecido, puede que no, etcétera, pero en términos generales lo que sucede es que esa política, y esta es la parte más grave a nuestro juicio del proyecto de globalización, es que en la práctica es una estrategia diseñada para destruir los aparatos productivos nacionales, para destruir las formas económicas que no sean de monopolio y particularmente para destruir o capturar las formas económicas que no sean de transnacionales. O sea, no hay que ver entonces la inversión extranjera y los negocios de las transnacionales en esta etapa de la globalización como una suma, como un agregado a nuestra capacidad de producción interna, a nuestra capacidad de acumular ahorro interno, sino como una política de sustitución de nuestras capacidades nacionales. Y por supuesto, de extracción de todo tipo de utilidades y de rentas para trasladar ganancias al extranjero. Algún empresario que conozco dice que esto de la globalización consiste en instalar en Colombia dolarductos que comunican a nuestro país con las grandes potencias económicas, dolarductos que son tubos por donde se van los dólares y por donde sale la riqueza nacional. Enfatizo entonces la idea, el capital extranjero, al cual no es que yo me oponga por principios, el capital extranjero puede ser bienvenido si se demuestra que le sirve a los intereses de la economía nacional. Pero ese capital extranjero viene en general, y esta es la parte perniciosa del asunto, a destruir nuestra capacidad de generar ahorro interno y a especializarnos en minería, y esto es demasiado grave. Y con la minería digo lo mismo que el capital extranjero, nosotros no nos oponemos a que haya proyectos mineros en Colombia y que las transnacionales puedan invertir en minería, pero cuando a mí me dicen, como me dijo un ministro, senador, ¿quién ha dicho que Colombia debe producir alimentos? Si tenemos petróleo y carbón, con eso podemos conseguir los dólares para importar los alimentos. Entonces empezamos a tener un pleito. Sí, que en mi caso, que soy un demócrata, pero además soy un patriota y creo en el nacionalismo como una fuerza motriz clave del desarrollo, pues tienen un pleito inmenso, porque yo no me puedo imaginar, y creo que nadie se puede imaginar, que Colombia pueda salir adelante si se destruye el agro, si se destruye la industria y si además se desnacionaliza toda la economía nacional, ¿sí? Para ponerla al servicio de los intereses de las transnacionales. Esta es, digamos, digamos, la situación como la veo. Ahora, ¿cómo son los ingredientes de la política en este asunto del que estoy hablando? Estamos en campaña electoral, vienen votaciones de Congreso el 9 de marzo y elecciones de Presidencia de la República el 25 de mayo. ¿Qué tenemos al frente? Yo he dado por inventarme una palabra y que tiene que ver con señalar que al frente tenemos a los Juan Manueles. Los Juan Manueles, como es obvio, se inspira la palabra en el doctor Juan Manuel Santos, pero ahí caben todos ellos sin excepción. Todos los que piensan y actúan y tienen las mismas ideas fundamentales que la que tiene este personaje. Me refiero, para ponerlo en términos de apellidos, a Zuluaga, a Ramírez y a Peñalosa, que así ahora nos les pegan un brochacito de verde, pues no deja de ser otro Juan Manuel. Y digo además que hay Juan Manueles desde talla presidencial, congresional, ministerial, y eso va bajando hasta probablemente puede haber Juan Manueles allá en la más perdida de las veredas de Colombia. Ahora, todos ellos, con matices y modificaciones, a mi juicio insustanciales, son, digamos, adictos a las políticas del libre comercio, de la globalización neoliberal y del consenso de Washington. Todos ellos además se las han ingeniado cada vez más para vincularse a los negocios de las transnacionales, de forma tal que así sea de manera directa o indirecta, a todos estos Juan Manueles les vaya bien aun cuando al país le va mal.
les vaya mejor cuando al país le va peor. O sea, lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación, y les importa un pepino la suerte del prójimo y de la nación colombiana. O sea, no cumplen con el mínimo deber, que a mi juicio tenemos que cumplir los 50 millones de colombianos, y es que podemos tener muchas aspiraciones personales y muchas ambiciones incluso personales, pero ellas se deben acompasar a un proyecto nacional. Ningún país del mundo de los que ha logrado mayores niveles de desarrollo ha podido colocarse en esa situación si su élite, si sus clases dirigentes no diseñaron un proyecto de convergencia o de unidad nacional calculado para que todos hagan esfuerzos porque navegue bien el barco en el que navega toda la nación colombiana. O sea, hay camarotes en los barcos, y en este barco en el que va la nación colombiana hay muchos camarotes, y cada camarote tiene el derecho a hacer esfuerzos por vivir de la mejor manera, pero lo que a nadie se le puede tolerar es a que maltrate el barco o dañe el barco en el que navegamos todos, que es en última lo que nos está sucediendo con las políticas del libre comercio. Y la parte más perversa del clientelismo, de la corrupción electoral, ¿cuál es? Es que estos Juan Manueles se descubrieron la manera de hacer política sin hablar de política y sin hablar de economía, simplemente comprando votos. Entonces se van para Boyacá, cogen a unos campesinos empobrecidos, los han empobrecido ellos con las políticas del libre comercio porque inundaron el país de trigo y de cebada y de leche extranjera, y a esos campesinos paupérrimos, algún politiquero les da un carnet del Sisbén o les da un plan de familias en acción o alguna cosa de estas, y esos campesinos por supuesto quedan agradecidos y terminan votando por el mismo congresista y el mismo partido que fue el que los arruinó en las labores agrarias, ¿sí?, y que les impide que el campo boyacense se desarrolle como se debería desarrollar. Y bueno, y lo mismo puede decirse del caso de los obreros en el mundo de la industria, incluso de los empresarios a quienes también de una u otra manera terminan involucrando en estas astucias. De ahí que sea, como lo señaló Germán Navas, tan grave esta especie de curioso auge del voto en blanco, porque los promotores del voto en blanco lo abanderan en nombre de la decencia, de la honradez, de la lucha contra la corrupción, pero hacen caso omiso o no entienden por falta de información que el voto en blanco no sacará a un corrupto del Congreso, pero sí de pronto podría sacar a algunos honrados, ¿sí? Porque finalmente el voto en blanco solo puede operar en el voto de opinión. El voto comprado es, digamos, inmune, por llamarlo así, al voto en blanco. Entonces, dichas hasta aquí las cosas, a nuestro juicio es evidente que en las condiciones de Colombia el capital y el trabajo, que estén pensando pues en condiciones democráticas y de país y de nación, deberían llegar a acuerdos y buscar fórmulas de coincidencia que permitieran desarrollar políticas que le sirvieran a todo el mundo y que terminaran primero por derrotar, y ese será un proceso largo, por derrotar esta especie de trampa del atraso en la que está hundido el país desde hace mucho rato. Y por supuesto, en la medida en que la economía funcione mejor y simultáneamente, pues se encuentren fórmulas mejores de distribución de la riqueza. Pero repito, en una propuesta y en una idea de convergencia nacional. ¿En torno a qué? A 4 puntos y ya estoy terminando. Primer punto, proteger, defender la producción nacional, industrial y agropecuaria de todos los niveles y todos los sectores, desde la más pequeñita, el campesino más pobre o el indígena, los artesanos, la mediana y toda la producción empresarial. Y voy más allá. Si una transnacional se instala en Colombia a producir bienes industriales y eso contribuye con el progreso del país, nosotros no compartimos la idea de que se quiebre, porque distinguimos en el capital extranjero los capitales que vienen a aplicarse productivamente y los capitales que vienen a especular o a desbaratar el aparato productivo nacional. Pero enfatizo en este momento en la idea de que defendemos con toda claridad la producción empresarial. Ustedes no encuentran, por lo demás vale la pena señalarlo, una sola expresión del Polo, ni escrita ni verbal, en contra de la propiedad privada. Nosotros no estamos impulsando un proyecto de destrucción de la propiedad privada, de su eliminación. Incluso digo esto en tono de ironía, ¿no?
es el libre comercio el que acaba con la propiedad privada, ¿no? Porque cada vez que quiebran a alguien para concentrar riqueza, pues lo que está sucediendo es que se acaba la propiedad privada. El monopolio, en cierto sentido, es la negación de la propiedad privada. Y el país, como dice Aurelio Suárez, se nos llenó de transmilenios, ¿no? Transmilenio, que es un montón de pequeños empresarios que terminaron desaparecidos y todo bajo el control de 2 o 3. Bueno, con el mundo de los hipermercados nos está pasando lo mismo. En general, toda la economía está convertida en una economía de monopolio, mucha de ella de transnacionales y la demás en rumbo de volverse economía de transnacionales. Aquí hay todo un debate que hacer en torno a este tema. En segundo punto, defender el trabajo. Cuando nos referimos al trabajo, ¿a qué nos referimos? A los empleos, la estabilidad laboral, los salarios, las pensiones, las prestaciones sociales, los derechos laborales de esos trabajadores. Incluimos ahí la educación, la salud, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo. Si hay una cosa repudiable de este modelo económico es que es un modelo que se sustenta en la falacia de que los países funcionan mejor si los pobres son más pobres, cosa que niega la propia experiencia internacional, porque si uno mira los países más exitosos, son países donde el nivel de vida de los de abajo es bastante superior al nivel de vida de las gentes sencillas de Colombia. En tercer término, la propuesta plantea defender la democracia. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de entrada, no a todas estas formas de corrupción, de compras de votos, de clientelismo, que digamos que incluso nos avergüenzan, yo pienso, ante el mundo civilizado. Pero además también decimos esto, el polo cuando se crea en relación con la violencia que se practica en Colombia o que existe en Colombia, dijimos 2 cosas. Uno, no somos partidarios de la lucha armada para tratar las diferencias entre los colombianos, o sea, nada que ver con la lucha armada, ni la practicamos ni la justificamos siquiera. Pero también dijimos, somos partidarios de una solución negociada de ese conflicto. Entonces, cuando el gobierno propone iniciar estas conversaciones que sabemos que están andando, en el polo dijimos, bueno, ojalá les vaya bien, ojalá eso termine en un acuerdo. No porque yo piense que en esas conversaciones van a salir los cambios profundos que el país necesita, en eso no creo, yo no creo que nada que necesite la firma de Juan Manuel Santos, y Santos tiene poder de veto sobre todo lo que se decía allí, nada que necesite la firma de un Juan Manuel podrá resolver los problemas de Colombia, eso no es posible encontrar palos de papaya que produzcan aguacates, entonces digamos que eso descartémoslo. Pero así todo, pensamos que sería muy bueno que ese proceso terminara con éxito. ¿Qué quiere decir con éxito? Que desaparezcan de la vida nacional varios miles de fusiles que hoy están causando gravísimos problemas en este país y que quienes están alzados en armas se reintegren a la vida civil, a las distintas ocupaciones que puede haber pues, en el mundo de la vida civil. Pero esto, repito, el hecho de que estemos a favor del proceso de paz no nos vuelve partidarios de la reelección de Juan Manuel Santos. O sea, decimos, paz sí, Santos no. Paz sí, reelección no. Y estamos alertando al país y en ese sentido al empresariado, que tiene que ver, repito, pues mucho con el tema de esta charla, y a los trabajadores, por supuesto. Los estamos alertando de que particularmente yo veo estoy sintiendo que nos quieren repetir la historia de César Gaviria Trujillo. ¿En qué sentido? Gaviria llega a la dirección del Estado recién el proceso de paz del M-19, que estuvo muy bien que se hiciera porque eliminó unos cuantos centenares de armas. Pero Gaviria se aprovecha de la euforia que generó ese proceso de paz, de un discurso de que ahora sí todos somos hermanos y somos amigos, de la nueva constitución y la constituyente, para, mientras el país se distraía en la fiesta de la paz, imponernos las reformas más retardatarias de toda la historia del siglo XX en Colombia, que es el montaje de este modelo del libre comercio, del neoliberalismo, que está destruyendo cualquier posibilidad de tener una nación realmente civilizada. Entonces yo estoy viendo a Santos en el mismo juego. Yo soy el presidente de la paz y entonces aquí todo el mundo tiene que firmar un cheque en blanco. Y más preocupante ahí, es evidente
que Santos está haciendo esfuerzos desesperados por conseguir en la izquierda otros garzones que terminen trabajando en el lado de allá, ¿sí?, para, digamos, validar desde una falsa posición de izquierda todos los desmanes que se pueden venir. Sería muy grave que el país se le entregara a Juan Manuel Santos sobre pretexto del proceso de paz, porque digamos que las consecuencias podrían ser definitivamente devastadoras para cualquier posibilidad de sacar este país adelante. Y en cuarto término, la otra palabra que defendemos es soberanía nacional, entendida de una manera pues fácil de visualizar. Nosotros no creemos que Colombia debe aislarse del mundo, quedarnos solos en la tierra, romper todo tipo de relaciones. No, nosotros creemos que Colombia debe relacionarse con todos los países de la tierra, incluso con Estados Unidos, que es con quien podríamos tener las mayores contradicciones o tenemos las mayores contradicciones, pero incluso con ellos hay que relacionarnos, pero eso sí, no como un Estado vasallo, no en una alianza de mula y jinete, no en un acuerdo de toche o de pájaro con guayaba madura o con fruta cualquiera. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, la propuesta de convergencia nacional la hacemos en torno a estos cuatro temas. Hay otros temas de importancia sin duda, pero digamos que por razones del tiempo no hay cómo desarrollarlos. Esto tiene que ver con un convencimiento absoluto que tenemos en el polo. Colombia está supremamente mal, muy mal, mucho más de lo que parece. Podemos estarnos a una crisis de proporciones mucho más grandes que la crisis del 99. Todos los bombillos rojos del tablero de instrumentos de la economía nacional están prendidos. Todo lo que ellos celebran como una maravilla para Colombia son pruebas de las debilidades del aparato económico colombiano. Eso es lo que tenemos, al frente. Sin embargo, nosotros también pensamos que Colombia sí tiene arreglo, que Colombia sí puede salir adelante, que Colombia sí puede ser un gran país. Tenemos un pueblo trabajador, inteligente, creativo, como el que más, en eso nadie tiene mejor pueblo que nosotros, y tenemos un territorio enorme, lleno de todo tipo de riquezas. El que sea capaz de juntar en Colombia la capacidad de trabajo de nuestro pueblo con las riquezas que nos brinda la naturaleza, va a poner a Colombia en el primer nivel de las naciones que mayores logros han tenido en la historia de la humanidad. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Entendemos las dificultades, claro, pero pensamos que tenemos claro lo que hay que hacer, y en esta Colombia nueva de la que estamos hablando, en ese país que sí tiene arreglo, tiene una voz cantante insustituible, pensamos nosotros, el empresariado colombiano del campo y la ciudad. De la misma manera que por supuesto son insustituibles los campesinos, los indígenas, los trabajadores, etcétera, etcétera. Es un proyecto, repito, de convergencia nacional. Eso es lo que en términos, llamemos, de economía y de relaciones sociales y de acuerdos políticos estamos planteando. En la práctica esto también, ¿qué quiere decir? Que bienvenidos a la propuesta de Clara López, los colombianos de todas las categorías sociales, como ya lo dije, pero además de todos los orígenes políticos. En Colombia se habla mucho de la unidad de la izquierda democrática, y nosotros, digamos, no tenemos una posición de principios en eso, pero lo que estamos hablando es de una unidad que va más allá de quienes sean o se sientan de izquierda, porque entre otras cosas, dadas cosas muy graves que se han hecho en Colombia a nombre de la izquierda, esa es una palabra que no deja de crear ciertas dificultades en el país, y la vida me ha ido relacionando con cada vez más gente de origen liberal o conservador, etcétera, con quien tenemos inmensas coincidencias. Y la lucha nacional, las luchas agrarias, por ejemplo, del año pasado, los procesos de lucha en el mundo de la industria, a mí lo que me están mostrando es que el país está maduro para esas convergencias, siempre y cuando, claro, no le pongamos sectarismo a la cosa y dogmatismo y no tengamos que uniformarnos ni ese tipo de cosas, sino encontrar unas coincidencias básicas, mínimas, fundamentales, de por supuesto amor a este país, de unir nuestra vida a la vida de la nación, de hacer esfuerzos por tener un país que valga la pena. Esa es, digamos, la lucha en la que estamos empeñados, es en buena medida por el proyecto que les estamos pidiendo votar. Si ustedes vieran bien a Germán Navas y a mí, que no somos ya unos muchachos propiamente, pues pensarán que no es pensando en nosotros que estamos pidiendo estos votos.
A nosotros por lo demás nos ha sonreído la vida y la hemos pasado más o menos bien. Es por ustedes, por el país, por todos nosotros de conjunto que estamos pidiendo los votos. O sea, en la medida en que vayamos al Congreso con una fuerza que puede ser así, una votación muy alta, eso por supuesto nos va a dar más autoridad para seguir promoviendo por todo el país este proyecto, que es el único proyecto capaz de sacar a Colombia adelante, sea porque lo hagamos nosotros en esta generación o porque lo hagan otros, pero sin este proyecto Colombia no podrá resolver ni uno solo de sus problemas. Por lo demás, soy optimista en que esto cada vez se entiende mejor y que nos esperan tiempos de mucho éxito. Muchas gracias.